esto, pues estoy con José Luis, que bueno, lo hemos llamado porque están pululando por las noticias, ya lo sabes, compañera, las agresiones. Vuelven las agresiones, o al menos vuelven después de todo este tiempo en el que hemos estado en los balcones, en las ventanas, aplaudiendo a nuestros sanitarios, y vuelven otra vez las agresiones, vuelven a ser, bueno, a estar en primera plana, José Luis. Esto es un sinfín, esto no se acaba. Lamentablemente no se acaba, no se acaba. De todas formas, me permites una corrección, no es que hayan vuelto a aparecer, es que no han desaparecido nunca. No han desaparecido. Tal vez ahora las circunstancias propias de la pandemia, bueno, pues hacen contrastar, bueno, pues todos esos sentimientos de agradecimiento que hemos tenido, pues durante estos últimos 3 meses y demás, y lo hacen contrastar muy mucho, bueno, pues con situaciones como esta, pero lamentablemente las agresiones al personal sanitario desde hace ya varios años es una auténtica lacra con la cual desgraciadamente tenemos que convivir como con el coronavirus, pero que realmente no nos ha dejado nunca. Las cifras ahí están, ¿no? O sea, podemos hablar, en Córdoba, por ejemplo, bueno, pues durante todo el año 2019 pues se produjeron 145 agresiones. 145 agresiones, tanto físicas como verbales, en el sentido de amenazas, ¿no? De amenazas, insultos, que bueno, que te dejan también su lastre psíquico y psicológico dentro de lo que es el colectivo sanitario. Y sí hubo pues casi 20 agresiones de tipo físico de diferente envergadura que nos han preocupado desde siempre, desde que constituimos el sindicato médico, que es motivo de nuestra preocupación de nuestro trabajo y que indudablemente lo seguirá siendo, porque muchos nos tememos, y ojalá me equivoque, pero muchos nos tememos que algún día tengamos que lamentar algún incidente de gravedad mayor, ¿no? Lo que sí nos llama la atención, por lo menos a nosotros los que estamos detrás de toda esta información de primera mano como tú tienes, es que justo durante el tiempo, al menos nosotros no lo hemos oído, no ha habido ese tipo de agresión, sino al contrario, o sea, ha sido una loa constante al personal sanitario de nuestro país. Y de repente el saber que ha habido 3 agresiones concretamente físicas, además bueno, pues a facultativos, como que nos sorprende un poco. ¿Por qué se deben? ¿A qué se deben esas agresiones, José Luis? Bueno, ciertamente tendríamos que meternos en la cabeza del agresor, ¿eh? Podríamos hablar de la figura de lo que es el agresor. Afortunadamente, el agresor, el violento, es un número, y lo hemos repetido hasta la saciedad porque tampoco queremos que se culpabilice. Es un número muy pequeño, es un número muy pequeño de personas, de individuos, que ejercen la violencia en cualquier ámbito de la vida, y por supuesto pues también cuando acceden a los servicios sanitarios. Durante estos 3 meses, por cuestión de controlar esta pandemia que se nos ha venido encima, bueno, pues se ha tenido que restringir, lamentablemente, pero es la única manera que había y que se conocía que realmente iba a surtir efecto, es restringir los accesos y los contactos físicos, ¿no? Durante todo este periodo de tiempo, bueno, pues se ha estado funcionando fundamentalmente y con gran esfuerzo de los compañeros y con una gran aceptación por parte también de los usuarios, bueno, pues estableciendo pues contactos fundamentalmente vía telefónica o vía videoconferencias y demás. Claro, pero lógicamente esto se puede soportar durante un periodo de tiempo. Lógicamente esto tampoco se puede mantener en el tiempo, y bueno, pues cuando se ha empezado nuevamente a mantener ese contacto físico, es cuando han surgido, bueno, pues este tipo de incidentes que, vuelvo otra vez a repetir, hay que considerarlo no anecdótico, porque el número lamentablemente, pero sí es el número de personas, en muchos casos son reincidentes, ¿no? Que bueno, pues insisto, pues que quieren hacer valer sus derechos, vamos a decirlo entre comillas, pues de una manera que no procede. Entonces, pues esa es la consideración que nosotros hacemos con respecto a esta situación, ¿no? El sindicato vuestro fue de los primeros en poner una denuncia y que se llevara a cabo y que tuviera una resolución favorable para el facultativo hace ya muchos años. Efectivamente. El Sindicato Médico de Córdoba creo recordar que fue uno de los primeros que a nivel de toda España consiguió una de las primeras sentencias condenatorias vía penal por una agresión hacia un facultativo, un servicio de urgencia, fue concretamente aquí en Montilla. Desde ese momento hasta ahora hemos venido trabajando fundamentalmente en poner en evidencia
algo que al principio por parte de alguna administración pública se nos decía que, bueno, que eran anécdotas. No, no eran anécdotas, nosotros lo que estábamos viendo era la punta de un iceberg. Hemos trabajado fundamentalmente en que los compañeros denuncien esas agresiones que están sufriendo. Porque también está esa parte de que los facultativos y todo el personal sanitario como con poco reticente a la hora de denunciar o de decir por miedo quizás también, ¿no? Efectivamente, o sea, eso ha sido tal vez uno de los muros que hemos tenido que derribar y que afortunadamente poco a poco se está consiguiendo. Poder conseguir que quienes sufren esa agresión, que se producen en muchos casos a lo mejor en pequeños ámbitos, en un cara a cara y demás, sin testigos, bueno, pues que realmente se tiene que denunciar. Lo primero que tenemos que es, para solucionar un problema, saber cuál es la envergadura, cuál es el ámbito de ese problema, conocer realmente ese problema. Entonces nosotros sabíamos que se producían, ¿no? Pero nos hacía falta contrastarlo, ponerlo en papel, registrarlo. Todo lo que no se registra no existe en este país. Entonces ya hemos conseguido durante algún tiempo, hombre, pues que la administración sensibilizara a la administración, sensibilizar a los jueces, sensibilizar a las fuerzas de seguridad, a la policía, Guardia Civil. Hemos conseguido poner eso en evidencia y de alguna manera ya empezar a poner medios para tratar de solucionar eso. Aún así, y las cifras lo ponen creo que muy claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que están ahí, se siguen produciendo esas agresiones. Y insisto, muchos nos tememos que cualquier día vayamos a tener un incidente y por eso el sindicato médico siempre ha sido tan estricto, por así decirlo, tan duro, si me permite la expresión, a la hora de personarnos en todas y aquellas, como acusación particular en todos y aquellos casos donde los compañeros así nos lo han requerido, con un único objetivo: pedir la aplicación de la máxima pena posible para el agresor. No es que seamos sádicos, ni muchísimo menos, es que es necesario, si me permite la expresión, un ejemplo. Las sentencias, lo que emane de todos estos procedimientos tiene que ser ejemplarizante para que todo aquel violento, todo aquel agresor sepa que la violencia no es la solución. Su descontento se puede manifestar a través de múltiples cauces, múltiples cauces se pueden hacer y van a obtener respuesta, pero la violencia nunca, ni en el ámbito sanitario ni fuera de nuestros centros de salud. Es algo que es absolutamente intolerable y donde los no violentos tenemos que ser especialmente contundentes con este tipo de medidas. La incidencia también llama mucho la atención que a mujeres. Efectivamente. Hay un índice altísimo de que la persona agredida, el facultativo agredido, es mujer. Efectivamente. Hombre, hay que tener en cuenta también la feminización importante de nuestra profesión, pero aún así, incluso controlando esta variable, el 68% aproximadamente de las agresiones se produce con las compañeras, ¿no? Y esto les afecta bastante, o sea, tanto las agresiones físicas, evidentemente, con lesiones físicas de mayor o menor entidad, pero también lo que son amenazas, lo que son insultos, eso también dejan marcado muy mucho a una persona y a las compañeras que tienen que después, al día siguiente o 2 días después, tienen que volver otra vez a sentarse en una mesa como esta, con una puerta que les separa directamente de ya no saben qué levantar por esa puerta. Eso es algo muy lamentable, eso es algo que, bueno, pues que impide el que podamos ejercer nuestra profesión pues como a todos nos gustaría, ¿no? Una relación médico-paciente y demás, que, hombre, pues que se debe guardar por encima de todo. Pues José Luis, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que nos hayas contado todas estas cosas. Esperemos que volvamos a citarnos, pero para otras cosas mucho más agradables, que la gente recupere la cordura y que, bueno, esto se quede... Si me permite, y aprovecho, claro ya que me das la ocasión, quisiera aprovechar, y ya que estamos, hombre, me gustaría pues a todas las personas que nos están viendo recordarles que por favor, que la pandemia no se ha acabado. La pandemia sigue en la calle. Hoy por hoy las medidas que están demostradas, que ya se ha demostrado y que nos permiten realmente controlar y hacer llevadera esta pandemia y demás, son muy claras. Son las medidas del uso de mascarillas, son las medidas de mantener el distanciamiento social y demás, son medidas de salud pública muy fáciles de entender, pero que tenemos que concienciarnos de que esto no está aquí. Vamos por buen camino, vamos por muy buen camino. La ciudadanía se ha portado, y concretamente en Córdoba, de un modo maravilloso, y hay que agradecérselo. Pero como sanitario, hombre, por favor, quiero transmitirle que cuando alguien se quita la mascarilla o no mantiene la distancia social, hombre, de alguna manera también nos están agrediendo. Yo me gustaría que este mensaje les llegase
y que de alguna manera, hombre, sean conscientes de que entre todos podemos evitar esto. Pues te agradezco mucho este último mensaje. Nosotros hacemos mucha incidencia en esto cada vez que estamos hablando de cualquier noticia que venga al caso, incluso sin que venga, decimos el uso de la mascarilla y la distancia social. Muchísimas gracias, José Luis. Nos veremos seguro en otras circunstancias mejores. A vuestra disposición para lo que queráis. Venga. Gracias.